En el programa Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre empiezan a hablar sobre un conflicto entre Ana Ciucho y María Berreca. A medida que los conductores analizan la situación, Gigi hace un comentario curioso sobre cómo las esposas de futbolistas se hacen famosas cuando las cosas van mal en sus matrimonios. ¿Será esto un patrón común? Entre la esposa, porque todavía es esposa, ¿no? Es que como tenemos unas imágenes ahora de Orejita Flores. ¿Ah, sí? Sí, yo sé que más adelante, pero ¿Otra vez jorneando? ¿Otra vez jorneando? Sí, Ana Ciucho está en Estados Unidos. Hay algo que también me hace Pintando sospechar, calaveras. hay algo que me hace sospechar cada vez que las futbolistas, Y no es mi- ¿cómo se las futbolistas están mal? Y no es mi muña con menta, que huele tan rico, pero... Café con chocolate. Café con chocolate que huele tan rico, pero... ¿Qué? Lo que yo me he dado cuenta, ahorita llevamos 5 eso, tranquila, nosotros nos salta. Rodrigo observa que, con frecuencia, las esposas de futbolistas ganan notoriedad pública cuando las relaciones atraviesan crisis. Gigi le sigue el juego, mencionando ejemplos como Pamela López y Melissa Klug, quienes se hicieron más visibles después de sus rupturas con jugadores de fútbol. ¿Coincidencia o estrategia mediática? Estamos en el programa, Marielena. Déjanos ser felices, es viernes. Relájate. ¿Nos estás metiendo prisa? Sí, ¿dónde va? ¿Qué tienes que hacer? A ti te han dado más de otra cosa, creo. Escúchame, ¿sabes lo que me da cuenta? Que cuando las esposas de los futbolistas están mal con los maridos, ¿Ya? se vuelven famosas. Bueno, vamos a enumerarlas. Pamela López. Pamela López. Ahora la Ana Elisa Ciucho, que Klug. también. Melissa Klug. Ana Ciucho. Todas. Vamos a... Esa es una buena cosa que acabo de descubrir. Blanca Rodríguez no es ex. No, pero... La otra, a partir de- la del claro, caballito. El negocio se fue para arriba. La ¿verdad? del caballito Hurtado. La discusión se intensifica cuando Gigi y Rodrigo reflexionan sobre la importancia de las esposas en el mundo del espectáculo. Gigi no duda en afirmar que las mujeres que se convierten en figuras públicas tras una ruptura se ven arrastradas por el morbo mediático, lo que genera un show que atrae a la audiencia. Ah, la Rosa Fuente. Dame mi estrella, por favor, rápido. Toma tu estrellita, Gracias. vamos a verlo. Ay. Absurdo. Bueno, a ver. Hola. Sea lo que sea que hagas. Este es el interno, ¿ah? Sí, no me importa. Y si te incomodó tanto mi comentario, puedes responderme por aquí. Pero como a ti te gusta el bochinche, a ti también te gusta el Me bochinche. encanta, A mí me encanta el nosotros nos bochinche. vivimos de Me bochinche. encanta el bochinche. Somos recontra bochincheros. Bueno, y ahí dice. La conversación da un giro hacia los enfrentamientos en redes sociales. En este caso, Ana Ciucho y Grace Becerra se ven involucradas en un intercambio de comentarios públicos. Gigi y Rodrigo disfrutan del bochinche generado, comentando lo explosivas que pueden llegar a ser las disputas entre figuras mediáticas. Dice, como a ti te gusta el bochinche, porque claramente eres de los que aprovechan sus 5 minutos, mírala, la celebridad. Dice, en fin, si quieres ser de esa clase de persona que mira por sobre el hombre, por sobre el hombro. ¿Este es de Grace Becerra a Ana o de Ana a Grace Becerra, por favor? Ese es de Grace a Ana, si ya me hacía poco más de sentido. Dice aquí. Por sus laboratorios. Dice, no, por todo, no sé, pero me hacía más sentido. Y dice ahí, por personas que miran por sobre el hombro a las que pertenecemos al medio. Conmigo, mi Anita, te confundí. Uy, mi ¿En Anita, serio? le dice, Anita. Ya cuando te empiezan a hablar de diminutivo. Anita, ponle cariño, ponle cariño. Bueno, ¿no? Te confundiste, en serio. Aquí estoy a pecho. La tensión sube cuando Gigi se burla de la ortografía y estilo de Grace Becerra, quien responde de manera áspera a las críticas. Sin embargo, Rodrigo trata de poner algo de orden en la discusión, destacando que, aunque las respuestas son impulsivas, lo que realmente importa es cómo se manejan estas situaciones ante el público. Jugando. No sé y no me importa cómo se escriba tu apellido, pero lo que sí me llega es que te creas más cuando no le ganaste a nadie. Pero esa parte no me parece que la Ana Ciucho sea sobrada, ¿o sí? No le ganaste a O sea, nadie. no hay nada que me haga sospechar que ella se crea lo máximo. A menos, hasta. Bueno, pero no le da pero ni chance, ni siquiera que no le empató a nadie, no le Claro, ganó, dice no. ella, bueno. Y si tiene los papeles, dice, oh, eres ilegal. Poco o nada, mira, o nada, no voy a decir nada. Me importa, es un país aún ¿Oh? libre. O nada, como que O sí, como, nada. Oh. Yo también me quedo así, Igual porque es escribe. ortografía. Esa ortografía. Rodrigo González y Gigi Mitre analizan la disputa entre Ana Ciucho y Grace Becerra, destacando la falta de educación en las respuestas que ambas enviaron. Ana se defiende, acusando a Grace de atacar sin razón. A pesar de las diferencias, los conductores reflexionan sobre cómo la situación se volvió personal, pero prefieren no profundizar en los detalles. Pero bueno, aún también con dile y mejor que no me descuerda. Dice ahí, y pues puedo opinar. Y si dejó tanto, pues piña. ¿Qué más dura la Te juro que ¿Qué alturada? No me imagino a mi sobrina Y mi perro, adorada, todavía. educadísima, ¿no? Que además, o sea, que divertida, ¿no? Porque ni siquiera respondiendo así No. con 6 años, te lo digo así. Pero El conflicto se intensifica cuando Ana responde con mensajes directos, acusando a Grace de opinar sin saber.
A través de un tono desafiante, Ana expresa su frustración y le recuerda a Grace que si realmente no le importa lo que hace, debería dejar de meterse en su vida. Los conductores resaltan el tono agresivo de la interacción. Mensaje así, ¿no? Bueno, ya. Dice, ahora respóndeme sin llorar. Buenas tardes. Siguiente mensaje. La respuesta, supongo. La respuesta. Tanes, perdónanos por interrumpir tus vacaciones. Ahí, bueno, dice, en serio, qué pena que seas de esas mujeres que ataca a otras. La verdad, no te conozco ni sé quién eres. Esto es de la Ana, ¿no? Sí, la respuesta pues. Pero acá, la que empieza este show de 5 minutos. Ana se defiende aún más, asegurando que no busca aparentar ser buena persona, sino que simplemente no tolera el comportamiento de Grace. Mientras tanto, Rodrigo y Gigi comentan cómo Ana dejó en evidencia su postura, destacando que la actitud de Grace también contribuyó a la tensión. Ambos coinciden en que ambas tienen responsabilidad en la escalada del conflicto. ¿Ana? Se pregunta ella. Dice, sé feliz, y si tanto dices que no te importa lo que haga, entonces deja de meterte en mi vida sin andar opinando lo que no sabes. La conversación se torna aún más ácida, con Ana acusando a Grace de tener un complejo de superioridad. Sin embargo, Gigi y Rodrigo no están tan seguros de que esa sea la causa. En cambio, creen que la respuesta de Ana refleja inseguridad. A pesar de las diferencias, coinciden en que la agresividad de ambas partes empeoró la situación. Que su opinión no fue directamente ella, sino lo hizo en una plataforma como todos opinamos de lo que ella ha hecho. Así que bueno, por ahí no. La Grace Becerra va por más y le pone ataca. Me pediste que te respondiera, así lo hice. Tengo en el show 20 años, claramente no me conoces. Ana defiende su postura, afirmando que no la afectan las críticas y que las personas expuestas en los medios deben saber lidiar con las opiniones. Rodrigo y Gigi están de acuerdo en que, al estar en televisión, todos deben estar preparados para recibir tanto elogios como críticas. No obstante, también cuestionan la forma en que se llevaron a cabo los intercambios de mensajes. Eso. Sí, pues eso a ver, también. eso es lo que yo digo. A mí me parece rara de que Ana Chucho le Evidenciada ha responda. quedado, evidenciada. No me la doy de buena persona, soy buena persona, a diferencia de lo que tú diste, que ver en la tele. Pues lo poco que sé de ti no habla bien de tu ser. La Grace Becerra bien envenenada esa. No me importa si lo eres o si no, es muy tu problema. Pero no voy a tolerar que una mocosa con aire de grandeza... ¿Mocosa? ¿La Chucho es mocosa? ¿La Chucho es mocosa? Eso ya es bien. ¿O Grace Becerra es tan grande? O Grace Becerra, No ¿en sé, qué base está que no nos hemos enterado? Grace debe tener 40 máximo. Sí, ¿qué pasa? Porque él habla como si fuera la madre. ¿No? Claro. Dice aquí, porque aquí Porque somos Ana dos Chucho no mujeres creo que y tenga padres. 15. Ni yo soy más que tú, ni yo soy más, ni tú lo eres. Que tenga 3 soles más que yo no te hace... Finalmente, los conductores dejan claro que, aunque Ana tiene razón en cuanto a la exposición mediática, también la situación ha sido influenciada por los juicios previos. Al final, tanto Ana como Grace se ven atrapadas en un círculo de críticas mutuas, y Gigi y Rodrigo prefieren mantener un enfoque más neutral, sin decidir quién tiene la razón. Y se la da con Ana Chucho, que no le ha dicho que se siente más que ella por tener No, más eso plata. sí tampoco, ¿ah? Por eso, no sé, por ese discurso. Bueno, ya. ¿Ves? Grace tiene 37 y Ana 33. ¿Dónde está la mocosa? Y si opino yo como todos, por algo, sales en tele para que sepas, a las personas llevamos una carga de salir en la televisión. Ajá. Estamos expuestas a las buenas críticas como a las malas. Hay que saber el por qué se hace. Y si no te gustan los malos comentarios, pues quédate en tu casa criando a tus hijos y no salgas en la tele. Bueno, razón no le falta. No. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Rodrigo y Gigi? ¿Creen que esto perjudicará la imagen de ambas mujeres? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.